Cristina Kirchner perdió el control cuando Nayib Bukele reveló su historial delictivo en vivo. ¿Has visto alguna vez cómo una expresidenta argentina pierde completamente la compostura cuando sus secretos más oscuros salen a la luz en televisión nacional? Lo que viste esa noche cambió para siempre la percepción que millones de latinoamericanos tenían sobre una de las figuras políticas más polémicas de la región. En los próximos minutos descubrirás cómo Nayib Bukele, el carismático presidente salvadoreño, logró hacer temblar los cimientos del poder político argentino con una simple carpeta llena de documentos que Cristina Fernández de Kirchner creyó que habían sido enterrados para siempre. Esta es la historia de cómo una mujer construyó meticulosamente una imagen de poder y elegancia, mientras ocultaba un pasado lleno de transacciones sospechosas, matrimonios abandonados y conexiones que rozaban lo criminal. Pero también es la historia de cómo un presidente centroamericano decidió que la verdad debía prevalecer sobre la diplomacia política. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Todo comenzó en una pequeña localidad de la provincia de Santa Cruz, Argentina, donde una joven ambiciosa llamada Cristina Fernández soñaba con horizontes que se extendían mucho más allá de los vientos patagónicos. A los 19 años contrajo matrimonio con un empresario local próspero, una unión que parecía prometedora pero que ella abandonaría de la manera más misteriosa posible. Una madrugada de invierno de 1975, los vecinos del barrio despertaron para encontrar la casa matrimonial completamente vacía. Cristina había desaparecido sin dejar rastro, sin explicaciones, sin siquiera los trámites legales que correspondían a una separación formal. Su esposo, desconcertado, nunca volvería a saber de ella. Los documentos de divorcio nunca fueron presentados, como si ese matrimonio hubiera sido borrado de la historia personal de una mujer que ya tenía planes más grandes. La joven que llegó a Buenos Aires era diferente. Se había reinventado completamente, adoptando códigos de comportamiento que había estudiado obsesivamente. En los salones de la alta sociedad porteña aprendió que cada conversación era una oportunidad, cada contacto una inversión a futuro. Su transformación fue tan radical que quienes la conocían en sus primeros años apenas podían reconocer a la mujer sofisticada que comenzaba a moverse entre los círculos de poder. Su ascenso no fue casual. Había tejido una red de relaciones que incluía a empresarios europeos, especialmente eslovenos, con quienes estableció conexiones que trascendían lo meramente social. A través de estos contactos, comenzó a participar en transacciones comerciales que la llevarían a crear una compleja estructura de empresas offshore, utilizando paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Suiza. Los documentos que más tarde Nayib Bukele expondría revelaban un patrón: transferencias de dinero que cruzaban múltiples jurisdicciones, siempre evitando los controles financieros tradicionales. Una solicitud de patente en Zúrich de 1998 llevaba su firma, registrando tecnología inexistente bajo el nombre de una empresa fantasma. Las transferencias bancarias mostraban fondos que entraban y salían de cuentas numeradas, siempre con montos que no superaban los límites que requerían reportes automáticos a las autoridades. Cuando conoció a Néstor Kirchner, ya había perfeccionado su sistema. El matrimonio no solo la llevó a la Rosada, sino que le proporcionó la cobertura perfecta para expandir sus operaciones. Como primera dama, y luego como presidenta, tenía acceso a información privilegiada sobre licitaciones públicas, contratos estatales y decisiones económicas que podían ser monetizadas a través de su red de contactos europeos. Pero había un testigo que conocía demasiado. Un contador esloveno que había participado en las primeras transacciones de Cristina decidió colaborar con las autoridades estadounidenses cuando una investigación federal comenzó a seguir el rastro del dinero que fluía desde Argentina hacia cuentas en el extranjero. Este hombre proporcionó documentos cruciales, incluidas copias de cheques firmados por ella y registros de comunicaciones que demostraban su participación directa en el esquema. 2 semanas después de su declaración, el contador desapareció. Su oficina fue encontrada vacía, sus archivos habían sido retirados durante la noche. La investigación se cerró abruptamente con una nota que indicaba falta de pruebas suficientes para proceder, pero los documentos que había proporcionado permanecieron en los archivos federales, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Ese momento llegó cuando Nayib Bukele, durante una visita oficial a Estados Unidos, tuvo acceso a información que cambiaría su perspectiva sobre los líderes latinoamericanos que predicaban la lucha contra la corrupción mientras mantenían sus propios secretos. El presidente salvadoreño, conocido por su estilo directo y su uso de las redes sociales para comunicarse sin filtros, decidió que la hipocresía política tenía que ser expuesta.
La oportunidad se presentó durante un foro regional sobre transparencia gubernamental, transmitido en vivo por las principales cadenas de televisión de América Latina. Los organizadores habían planeado un debate civilizado sobre políticas públicas, pero Bukele tenía otros planes. En su maletín llevaba copias de documentos que había obtenido a través de canales oficiales de intercambio de información entre gobiernos. El momento llegó cuando Cristina, elegante como siempre, comenzó a hablar sobre la importancia de la ética en el servicio público. Sus palabras sonaban pulidas, ensayadas, perfectas para los titulares del día siguiente. Pero entonces Bukele interrumpió con una pregunta que cambió toda la dinámica del evento. Señora Kirchner, usted habla mucho sobre ética, pero me gustaría preguntarle sobre algunas transacciones que aparecen en documentos oficiales estadounidenses. El silencio que siguió fue palpable. Las cámaras enfocaron alternadamente a ambos líderes. Cristina mantuvo su sonrisa, pero algo en sus ojos cambió. Era la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que su pasado la había alcanzado. Bukele abrió su carpeta con movimientos deliberados. El primer documento que mostró fue el certificado de matrimonio de 1975, nunca anulado legalmente. ¿Puede explicarnos por qué no existe registro de divorcio de su primer matrimonio? ¿Cómo es posible que una figura pública tenga un vacío legal tan significativo en su historia personal? La pregunta golpeó como un martillo. Cristina intentó desviar la conversación hacia temas de soberanía nacional y respeto internacional, pero Bukele no se dejó distraer. Presentó el siguiente documento, una transferencia bancaria de 2003 por $450,000 desde una cuenta en Buenos Aires hacia una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, registrada bajo el nombre de un primo de Cristina que nunca había salido de Argentina. Esta transferencia se realizó 3 días antes de que se anunciara una licitación pública para la construcción de hospitales en la provincia de Buenos Aires. ¿Considera esto una coincidencia? Los moderadores del programa intentaron intervenir, pero la tensión había capturado completamente la atención de la audiencia. En las redes sociales, los hashtags relacionados con la confrontación comenzaron a ser tendencia en todo el continente. Bukele versus Kirchner y documentos Kirchner se volvieron virales en minutos. El tercer documento fue devastador, una declaración jurada del contador esloveno desaparecido, en la que detallaba cómo Cristina había utilizado su red de contactos europeos para crear un sistema de lavado de dinero que funcionó durante más de una década. El documento incluía nombres, fechas y montos específicos que coincidían perfectamente con decisiones políticas que ella había tomado como presidenta. Cristina, que hasta ese momento había mantenido la compostura, comenzó a mostrar signos evidentes de nerviosismo. Sus manos temblaron ligeramente cuando intentó tomar agua, su voz perdió la firmeza característica. Por primera vez en décadas de vida pública, la había tomado completamente desprevenida. Esto es un ataque coordinado, logró articular, pero su voz sonaba defensiva, casi desesperada. Estos documentos pueden ser falsificados, manipulados. Bukele respondió con calma, señora Kirchner, estos documentos provienen de archivos oficiales estadounidenses. Han sido autenticados por 3 agencias independientes. Si son falsos, será muy fácil para usted demostrarlo. El golpe de gracia llegó cuando Bukele mostró fotografías de propiedades que Cristina había adquirido en Miami bajo nombres de empresas fantasmas, compradas con dinero que no podía ser explicado a través de sus ingresos declarados como funcionaria pública. Las imágenes mostraban mansiones valoradas en millones de dólares, adquiridas en fechas que coincidían perfectamente con las grandes transferencias offshore documentadas. ¿Puede explicar cómo una servidora pública pudo adquirir propiedades por valor de $15 millones con un salario público que nunca superó los $200,000 anuales? En ese momento, Cristina perdió completamente el control. Su rostro se enrojeció, sus manos se agitaron y por primera vez en su carrera política, se quedó sin respuestas. Las cámaras capturaron cada segundo de su descompostura, creando imágenes que serían repetidas en noticieros de todo el mundo. La confrontación duró solo 12 minutos. Esos 12 minutos cambiaron para siempre la percepción pública sobre una de las figuras políticas más influyentes de Argentina. Los documentos presentados por Bukele fueron posteriormente verificados por periodistas de investigación de múltiples países, confirmando la autenticidad de cada transacción, cada transferencia, cada conexión expuesta. En las horas siguientes,
el video del enfrentamiento fue visto por más de 50 millones de personas en plataformas digitales. Los medios argentinos no tuvieron más remedio que reportar la historia, aunque muchos intentaron minimizar su impacto. Sin embargo, la evidencia era demasiado contundente para ser ignorada. Las consecuencias fueron inmediatas. Investigaciones que habían permanecido archivadas durante años fueron reabiertas en Argentina, España y Estados Unidos. Los fiscal general argentino, presionado por la opinión pública, anunció una revisión completa de las finanzas de Cristina durante sus años en el poder. Los aliados políticos de Cristina comenzaron a distanciarse públicamente. Algunos legisladores que habían sido sus más férreos defensores emitieron comunicados pidiendo que se esclarecieran las acusaciones. La estructura de poder que había construido durante décadas comenzó a resquebrajarse. En Europa, las autoridades suizas confirmaron la existencia de las cuentas mencionadas por Bukele y anunciaron su cooperación con las investigaciones internacionales. Los bancos en las Islas Vírgenes Británicas fueron obligados a revelar información sobre las empresas fantasmas registradas con nombres relacionados a Cristina. El contador esloveno, cuyo paradero había sido desconocido durante más de una década, fue encontrado viviendo bajo una identidad falsa en Canadá. Bajo protección de testigos, confirmó todos los detalles expuestos por Bukele y proporcionó documentos adicionales que extendieron la investigación a otros políticos argentinos. Mientras tanto, Bukele se convirtió en un símbolo de transparencia y rendición de cuentas en América Latina. Su decisión de exponer la corrupción, sin importar las consecuencias diplomáticas, resonó especialmente entre las poblaciones jóvenes de la región que habían perdido la fe en sus líderes políticos. La imagen cuidadosamente construida de Cristina Kirchner se desplomó en una sola noche. La mujer que había logrado reinventarse múltiples veces, que había sobrevivido a escándalos menores y había construido un legado político que parecía inquebrantable, fue derrotada por algo que siempre había temido, la verdad documentada. Los meses siguientes trajeron más revelaciones. Periodistas de investigación de todo el continente comenzaron a seguir las pistas proporcionadas por los documentos de Bukele. Descubrieron una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que inicialmente se había expuesto, involucrando contratos públicos, manipulación de licitaciones y sobornos internacionales. La salud de Cristina se vio afectada por el estrés de las investigaciones. Sus apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas, y cuando se presentaba ante los medios, ya no mostraba la confianza y el carisma que habían caracterizado su carrera política. La mujer que una vez controló la narrativa política argentina se encontró constantemente a la defensiva. Su situación legal se complicó cuando los tribunales argentinos, presionados por la evidencia internacional y la opinión pública, revocaron algunos de sus privilegios procesales. La inmunidad que había disfrutado como expresidenta fue cuestionada, y los jueces comenzaron a considerar medidas más severas para asegurar su comparecencia en los juicios pendientes. El arresto domiciliario que actualmente cumple Cristina en su residencia de El Calafate es el resultado directo de aquella confrontación televisiva. Los documentos expuestos por Bukele proporcionaron la base legal necesaria para que los fiscales argentinos solicitaran medidas cautelares más estrictas. Desde su confinamiento, Cristina ha intentado reconstruir su narrativa, presentándose como víctima de una persecución política orquestada desde el extranjero. Sin embargo, la evidencia documentada ha demostrado ser más poderosa que cualquier relato alternativo que pueda construir. La historia de Cristina Kirchner sirve como advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la corrupción sistemática. Su caída demuestra que en la era de la información, los secretos tienen fecha de vencimiento, especialmente cuando existen líderes valientes dispuestos a exponerlos. Bukele, por su parte, ha utilizado este episodio para fortalecer su imagen como un líder diferente en una región plagada de corrupción. Su decisión de priorizar la verdad sobre la diplomacia tradicional ha redefinido las expectativas sobre el liderazgo político en América Latina. El impacto de aquella noche trasciende las fronteras argentinas. Ha inspirado a ciudadanos de toda la región a exigir mayor transparencia de sus líderes y ha demostrado que la rendición de cuentas es posible cuando existe voluntad política y evidencia sólida. La confrontación entre Bukele y Kirchner se ha convertido en un caso de estudio sobre el poder de la verdad documentada frente a la manipulación política. Ha demostrado que ninguna imagen, por cuidadosamente construida que esté,
puede resistir el peso de los hechos cuando son presentados de manera sistemática y contundente. Hoy, mientras Cristina cumple su arresto domiciliario, reflexiona sobre las decisiones que la llevaron a este punto. La mujer que una vez abandonó un matrimonio en silencio, que construyó una fortuna a través de transacciones offshore y que creyó que podría mantener sus secretos enterrados para siempre, ahora enfrenta las consecuencias de décadas de decisiones cuestionables. Su historia nos enseña que la reinvención personal tiene límites cuando se construye sobre cimientos de engaño. Nos recuerda que el poder político debe estar acompañado de responsabilidad moral y que la transparencia no es opcional en una democracia saludable. El legado de aquella confrontación televisiva continúa influyendo en la política latinoamericana. Ha establecido un nuevo estándar sobre lo que los ciudadanos pueden esperar de sus líderes y ha demostrado que la valentía política puede cambiar el curso de la historia cuando se combina con evidencia irrefutable. ¿Qué opinas sobre el poder de la verdad frente a la imagen política cuidadosamente construida? ¿Crees que más líderes como Bukele deberían arriesgar sus carreras para exponer la corrupción? Déjanos tu comentario y compártenos qué piensas sobre esta historia que cambió para siempre la política argentina. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.